¿Qué tienen en común un bailarín que trabajó detrás de BTS, un chico australiano que casi no debuta por no hablar bien coreano, un joven que esperó 7 años por una oportunidad y 8 personas que estuvieron a punto de no llegar juntas al escenario? Que todos terminaron formando parte de Stray Kids. Pero antes de los millones de discos, antes de los premios, antes de Godsmack o Maniac o los estadios llenos, eran solamente un grupo de jóvenes intentando demostrar que tenían derecho a debutar juntos. Y esta es su historia. Todo empieza en 2017. JYP Entertainment quería formar un nuevo grupo masculino, pero esta vez el proceso sería diferente. En lugar de comenzar buscando aprendices individualmente para después juntarlos, ya existía un equipo, y detrás de ese equipo estaba Bang Chan. Chan nació en Corea, pero creció en Australia. En 2010 hizo una audición para JYP y fue aceptado. Tenía apenas 13 años, así que dejó Australia, dejó a su familia y se mudó a Corea del Sur persiguiendo una idea que no tenía ninguna garantía de funcionar. Y entonces empezó a esperar. 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Mientras algunos de los aprendices con los que convivía conseguían debutar, Bang Chan seguía entrenando. Y eso debe ser una sensación bastante extraña, porque mientras más tiempo llevas esperando algo, más difícil se vuelve abandonarlo. Pero también empiezas a preguntarte si realmente algún día va a ocurrir. Hasta que finalmente llegó su oportunidad. JYP preparó un reality llamado Stray Kids, y ahí Bang Chan tendría una responsabilidad enorme. No solamente tenía que demostrar que él merecía debutar, también tenía que demostrar que el equipo que había formado podía permanecer unido. Entre esos jóvenes estaba Linu. Antes de convertirse en integrante de Stray Kids, Linu ya había estado cerca de los escenarios enormes, pero desde otro lugar. Había trabajado como bailarín de respaldo, incluso participó como bailarín para BTS antes de convertirse él mismo en un idol. Y quizás ahí empezó a imaginar cómo sería estar algún día del otro lado, no detrás del artista, sino siendo el artista. Después está Changbin, uno de los raperos más agresivos del grupo, pero también alguien que desde muy joven había encontrado en escribir una manera de expresarse. Changbin, Bang Chan y Han ya habían empezado a trabajar juntos antes del debut. Los tres formaron Three Racha, producían canciones, escribían, rapeaban, subían música. Y esto es importante porque explica una de las características que después definiría Stray Kids. Ellos no querían solamente recibir canciones y aprenderlas, querían participar en su creación. También estaba Hyunjin, un joven que terminaría convirtiéndose en una de las caras más reconocibles del grupo, pero su camino tampoco empezó siendo el bailarín que conocemos ahora. De hecho, durante sus primeros años, tuvo que mejorar muchísimo para llegar al nivel que necesitaba. Y ahí aparece algo que vamos a encontrar una y otra vez en Stray Kids. Muchos de ellos no comenzaron siendo extraordinarios en aquello por lo que después serían reconocidos. Tuvieron que construirlo. Después está Han, quizá uno de los integrantes más versátiles del grupo. Puede rapear, puede cantar, puede escribir, puede producir. Pero antes de todo eso también era un adolescente que había vivido varios años fuera de Corea. Pasó parte de su juventud en Malasia y eventualmente llegó a un acuerdo con sus padres. Iba a regresar a Corea e intentar convertirse en cantante, pero tenía que conseguirlo. Así comenzó su propio camino dentro de JYP. Y curiosamente, alguien que hoy puede pararse frente a miles de personas, también llegó a hablar sobre las dificultades que sentía antes de subir a un escenario. Porque tener talento no significa automáticamente sentirte seguro. Luego estaba Felix. Y la historia de Felix probablemente sea una de las más claras para entender lo complicado que fue aquel programa. Felix también creció en Australia. Cuando llegó a Corea tenía algo evidente: presencia, baile, una voz que era difícil ignorar, porque de su apariencia juvenil salió una voz increíblemente grave. Pero tenía un pequeño problema: el idioma. Su coreano todavía no era suficientemente bueno, y en un grupo de K-pop eso podía convertirse en una barrera enorme. También está Seungmin, una de las voces principales del equipo, más estable, más tranquilo y con un estilo completamente diferente al de los raperos. Y finalmente estaba Aejin, el más joven, el Magnae, un chico de Busan que había empezado desde pequeño dentro del entretenimiento y que ahora estaba intentando encontrar su lugar dentro de un grupo donde prácticamente todos tenían personalidades completamente diferentes. Había además un noveno integrante, Hyunjin, y esos 9 jóvenes entrarían al programa con una idea muy sencilla: todos debían llegar juntos al final. Pero decirlo era mucho más fácil que conseguirlo, porque JYP podía eliminar integrantes y consideraba que todavía no estaban preparados. Y entonces ocurrió. Linu fue eliminado. Imagínate la situación. Ya no estás intentando conseguir un puesto individual, has entrado con estas personas, has creado un equipo. Has empezado a imaginar el debut juntos y de repente uno desaparece. Los demás integrantes quedaron devastados, pero el programa continuó y después llegó otra eliminación.
Felix. El problema con su coreano terminó pesando demasiado, y nuevamente el grupo perdió uno de sus integrantes. Ahora eran 7, y parecía que aquella idea de debutar todos juntos se estaba desmoronando, hasta que cerca del final del programa, JYP tomó una decisión. Linu y Felix tendrían otra oportunidad, pero tenían que demostrar que habían mejorado. Entonces regresaron, volvieron a presentarse con sus compañeros, y finalmente los 9 consiguieron algo que durante varias semanas pareció imposible: debutar juntos. Incluso antes de que eso ocurriera, ya habían lanzado una canción llamada Elevator, y el título era bastante apropiado, una mezcla entre Hell, que es infierno, y Elevator, elevador, que podría decirse que era subir mientras sientes que todo alrededor intenta hundirte. Era una canción creada por ellos mismos, y antes incluso de tener un debut oficial, ya estaban dejando claro qué tipo de grupo querían ser. Finalmente llegó el 25 de marzo del 2018. Stray Kids debutó oficialmente. Su primer mini álbum se llamó I Am Not, y la canción principal, District 9. Desde el título del álbum ya había una pregunta implícita: ¿quién soy? O quizá todavía más importante, ¿quién no quiero ser? Porque sus primeras canciones empezaron a girar alrededor de algo que muchos jóvenes entendían perfectamente: no saber exactamente quién eres, sentirte presionado, compararte, sentir que tienes que seguir el camino que otras personas diseñaron para ti. Después llegó I Am Who, y con él My Pace, una canción que básicamente decía: deja de mirar cuánto han avanzado los demás, ve a tu propio ritmo. Y creo que ahí Stray Kids empezó a conectar con algo más grande que simplemente la música, porque sus canciones podían ser ruidosas, agresivas y rápidas, pero debajo había inseguridad, miedo, dudas, ansiedad, cosas que probablemente muchos de los propios integrantes habían experimentado. Ese mismo año llegó I Am You, y con eso cerraron su primera trilogía, pero todavía eran un grupo nuevo, todavía necesitaban algo que los diferenciara realmente, y en 2019 apareció Mirror. Probablemente uno de los primeros momentos donde empiezas a escuchar al Stray Kids que después dominaría buena parte de su carrera. Es más fuerte, más experimental, más agresivo, y Mirror les dio algo que todavía no tenían: su primera victoria en un programa musical. Parece pequeño cuando hoy pensamos en todo lo que conseguirían después, pero para un grupo que llevaba apenas un año, eso era enorme. Después hicieron algo bastante arriesgado: lanzaron Side Effects, y esta canción dividió muchísimo a la gente, porque no era precisamente una canción cómoda. Tenía cambios extraños, sonidos agresivos, una producción prácticamente caótica. Algunas personas empezaron a utilizar una palabra para describir la música de Stray Kids: como ruido. Y lo interesante es que en lugar de intentar alejarse de esa crítica, con el tiempo terminarían apropiándose de ella. Pero antes de llegar ahí, el grupo viviría uno de sus cambios más grandes. En octubre del 2019, JYP anunció inesperadamente que Woojin dejaba Stray Kids y terminaba su contrato con la compañía por razones personales. De 9 pasaron a 8, y además ocurrió justo cuando estaban preparando un nuevo lanzamiento. Tuvieron que reorganizar partes, regrabar, modificar material y continuar. Bang Chan tenía ahora todavía más responsabilidad como líder, porque hay una diferencia entre mantener unido a un grupo cuando todo funciona y hacerlo cuando de repente algo cambia completamente. En diciembre lanzaron Klee Levanter, y la letra terminó teniendo un significado bastante particular en ese momento: dejar ir aquello que pensabas que necesitabas, seguir adelante, encontrarte a ti mismo después de perder algo. Stray Kids continuó como 8, entonces llegó el 2020. La pandemia golpeó a toda la industria musical. Los conciertos desaparecieron, las presentaciones cambiaron, los artistas tenían que encontrar nuevas maneras de mantenerse conectados con sus seguidores. Pero musicalmente, Stray Kids estaba a punto de encontrar algo que cambiaría completamente su carrera: God's Menu. Si nunca has escuchado una canción de Stray Kids, quieres entender rápidamente qué los volvió diferentes. Probablemente esta sea una de las mejores, porque no intentaba ser discreta. Era exagerada, intensa, ruidosa, tenía sonidos industriales, raps agresivos, coreografía, y una de las partes más reconocibles llegaba con Felix utilizando esa voz profunda que parecía imposible al verlo. Pero lo verdaderamente importante de God's Menu era su concepto. Ellos comparaban su música con un menú. Puedes probar muchas cosas, pero lo que ellos estaban cocinando solamente lo encontrabas ahí. Era prácticamente una declaración: este es nuestro sonido, te puede gustar o no, pero es nuestro. Después llegó Backdoor, y el crecimiento internacional empezó a acelerarse. Personas que quizá nunca habían escuchado Stray Kids empezaron a encontrarlos en redes. Felix se hacía viral por su voz, Hyunjin por sus presentaciones, Han por su capacidad de pasar del rap al canto, Linu por su precisión bailando, Changbin por su velocidad y fuerza rapeando,
Seungmin por su voz y A-Jin por su crecimiento. Y Bang Chan seguía detrás de buena parte del proceso creativo junto con Three-Racha. Pero en 2021 llegó otra prueba enorme, Kingdom Legendary War, un programa donde varios grupos masculinos competirían creando presentaciones cada vez más grandes. Esta vez ya no estaban compitiendo por conseguir un debut, ahora tenían que demostrar hasta dónde podían llegar como artistas. Cada ronda se convirtió prácticamente en una batalla creativa. No bastaba cantar bien, había que crear un concepto, contar una historia, cambiar canciones, preparar coreografías, escenografías, actuaciones. Stray Kids transformó algunas de sus canciones, mezcló God's Menu con Do 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 de Blackpink, presentó Wolfgang, experimentó, se arriesgó y finalmente ganó Kingdom. Otra vez la historia parecía repetirse. En 2017 estaban en un reality tratando de sobrevivir juntos para debutar. 4 años después estaban en otro programa de supervivencia, pero ahora compitiendo como uno de los grupos más reconocidos de su generación, y ganaron. Poco después llegó otro momento fundamental, No Easy. El título era un juego bastante evidente con la palabra No Easy, ruidoso, porque durante años algunas personas habían criticado precisamente eso de ellos, que su música era ruido, y Stray Kids prácticamente contestó, sí, ¿y qué? La canción principal fue Thunderous, otra explosión de sonidos, pero esta vez mezclada con elementos tradicionales coreanos. Era como si hubieran dejado de intentar demostrar que las críticas estaban equivocadas, ahora simplemente estaban diciendo, estos somos. Y No Easy terminó convirtiéndose en el primer álbum de Stray Kids en superar 1 millón de copias. El grupo que alguna vez estuvo a punto de perder integrantes antes de siquiera debutar, ahora vendía más de 1 millón de discos. Pero creo que para entender realmente por qué Stray Kids llegó hasta ahí, hay que regresar a esos 8 integrantes, porque son bastante diferentes. Bang Chan pasó 7 años esperando. Linu empezó detrás de otros artistas antes de conseguir su propio escenario. Changbin encontró en las palabras una forma de construir su identidad. Hyunjin tuvo que transformar su habilidad hasta convertirse en uno de los performers más reconocidos del grupo. Han convirtió su capacidad para escribir, producir, cantar y rapear en una de sus mayores fortalezas. Felix tuvo que mudarse prácticamente al otro lado del mundo y aprender un idioma mientras intentaba debutar. Seungmin siguió desarrollando una voz que se convertiría en uno de los pilares del grupo. A-Jin tuvo que crecer frente a las cámaras mientras encontraba su propia identidad artística. No eran 8 personas siguiendo exactamente la misma ruta, eran 8 caminos distintos terminando en el mismo lugar. Y quizá por eso su nombre sigue teniendo tanto sentido, Stray Kids, chicos perdidos, porque normalmente utilizamos la palabra perdido como algo negativo, como si no saber exactamente hacia dónde vas significara que estás haciendo algo mal. Pero piensa en ellos, cuando Bang Chan llevaba 7 años entrenando, probablemente no sabía cuándo iba a debutar. Cuando Linu fue eliminado, no sabía que iba a regresar. Cuando Felix salió del programa, no sabía si todo el sacrificio de dejar a Australia había terminado ahí. Cuando Hu Jing dejó el grupo, los otros 8 no sabían exactamente qué iba a pasar. Cuando la gente llamaba ruido a su música, no tenían ninguna garantía de que ese sonido terminaría convirtiéndose en aquello que los distinguiría. Y aún así siguieron. No porque tuvieran perfectamente claro el camino, sino porque decidieron construirlo mientras avanzaban. A veces pensamos que para llegar lejos tienes que saber exactamente hacia dónde vas. Y quizá no. Quizá solamente necesitas tener suficientemente claro que no estás dispuesto a abandonar. 8 chicos, 8 historias completamente distintas. Un grupo que casi no llega completo al debut. Y un nombre que terminó describiéndolos mejor de lo que probablemente imaginaron cuando lo eligieron. Stray Kids. Porque algunas personas encuentran su camino y otras tienen que crearlo.